Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro segundo septenio. Bueno, antes nada más se me pasó decirles del primer septenio que el niño, pues tendríamos que vivir en un mundo del mundo es bueno. Tú de los a los 7 años, ¿cómo lo viviste? En ese concepto de bondad. Es muy importante. ¿Te hablaban de bondad o ya veías violencia? ¿Cómo estabas en ese momento? Porque esa parte es importante porque te enseña a confiar, a fluir, el saber que, pues, que hay personas buenas, que el mundo es bueno, que nada malo te va a pasar. Entonces también ahí tenlo por ahí y ve revisando eso. Y en donde pues lo ideal en esa edad de los 7 años, pues haya cuentos, por ejemplo. Si te contó si tus papás te contaban un cuento, y cuentos de fantasía, de hadas, de príncipes, pues es importante porque el crear imágenes a través de la fantasía a esa edad, pues te sigue dando confianza en el mundo. Solamente es esa edad. No queremos decir que queremos encapsular al niño chiquito diciéndole que el mundo es bueno y un mundo de fantasía cuando no lo es. Pero en ese momento, a esa edad, el niño necesita escuchar eso. Entonces tú revisa esos elementos que te estoy dando de cómo viviste tu primer septenio. Ok, vámonos entonces al segundo. El segundo septenio es de los 7 a los 14 años. En donde pues lo ideal es que el mundo es bello. Es empezar a ver la belleza en toda su expresión, en toda su magnitud, en todas las áreas de tu vida, en tu escuela, en ti mismo, en tu ciudad, con las personas. Y allí, de los 7 a 14 años, se completa el proceso de cambio de dientes, el sistema nervioso ya está conformado. Hay una maduración en el sistema rítmico, que es pulmón y corazón. Aquí la importancia de los ritmos, aprender con ellos. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, si recuerdan, nos enseñaban cantando, ¿no? 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y así te ibas y con una tonadita. Porque estás ahí estimulando tu creatividad, tu imaginación. A esa edad, a 7, 14 años, lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a desarrollar los puntos importantes de la biografía. Pero aquí, normalmente el niño venera a su maestro, ¿sí? Para él su maestro es el sabio, el que todo lo sabe. No, es que mi maestro dice, es que mi maestra dice. Entonces, pues hay que avalar lo que dice que dice su maestra, ¿no? Porque son como sus ídolos en esa etapa. Entonces tú revisa de los 7 a los 14 años, ¿a quién venerabas? O sea, si también confiabas en tus maestros, si había un maestro en el que tú podías decir, es que mi maestro todo lo sabe, chécalo, ¿no? De los 9 a los 11 años, en este septenio hay una crisis. Es cuando piensa que el mundo es más duro de lo que uno pensaba. Ni es tan bueno ni tan bello como parecía. Y ahí es donde hablamos del concepto del Rubicón, que es valor y coraje para enfrentarte a la vida. Decíamos que el Rubicón es el nombre de un río que está en Italia y en donde Julio César entró a ese río para conquistar Roma. Y él sabía que ya no podía dar marcha atrás, tenía que pasar por ese río, tenía que enfrentarse y luchar, y eso implicaba morir o ganar. O sea, pero no lo sabía, entonces tenía que armarse de valor y de coraje para poder pasar por ese río. Es una metáfora. Nosotros también alrededor de los 9, 11 años entramos por el Rubicón, en donde ya no sabemos, es una crisis muy fuerte emocional. Cuando no lo conocemos y no sabemos de esto, un niño puede estar llorando de cualquier cosa, irritable de cualquier cosa, y no sabemos qué le pasa, y ni él mismo sabe lo que le pasa. Y a veces no somos empáticos en esto. Tú pon atención cómo viviste esta edad. ¿Cómo viviste esta edad a los 9 años? 9, 10 años. ¿Te sentiste acompañada? ¿Te sentiste juzgada, juzgado? ¿Tus papás no fueron empáticos contigo? ¿Cómo viviste? ¿Qué hiciste
y cómo lo viviste a los 9, a los 11 años. También a esta edad, justo cuando estamos en esta crisis, es cuando pensamos que nuestros padres no son nuestros padres. Estamos como tratando de entrar todavía más a esa individualidad y necesitan mucho amor, mucha compañía y saber que hagan lo que hagan o hagamos lo que hagamos, siempre nos van a amar y nos van a apoyar. Entonces, ¿cómo te sentiste tú a esa edad? Revísalo y es bien importante ir al momento que estás escuchando toda esta temática, pues que vayas como revisando en tu vida cómo viviste esa edad. Me estoy yendo un poco rápido, porque no es un tema como para estar explorando completamente los septenios. Es como darte los puntos importantes para que estimular tus recuerdos, estimular tus memorias, para que puedas ir haciendo tus anotaciones. Entonces, en este segundo septenio lo más importante es que el mundo es bello y la imaginación y la creatividad. ¿Cómo la usabas? ¿Cómo usabas esa creatividad y esa imaginación? El tercer septenio es de los 14 a los 21 años, en donde el mundo es verdadero. En este tercer septenio aparece la sexualidad, el desarrollo de los 4 sentidos, que es el oído, que lo más importante es la música. O sea, a qué joven, ¿no? Tú recuérdalo, a esa edad, ¿qué música escuchabas? ¿Qué cantantes, qué grupos te gustaban? La palabra, hacer poesía, escribir un diario. Recuerda si te daban por escribir. Es más, si lo hacías, ve y busca tus escritos, tus poemas, lo que hacías. Es interesante como volver a dar ese vistazo. Tu diario, nos da por escribir un diario, no sé si tú también lo tengas, pero ve y desempólvalo y ve qué es lo que pusiste a esa edad. El pensar, al adolescente le gusta filosofar y discutir en todo con el adulto. ¿Cómo eran esas discusiones cuando tú las tenías con tus padres o con los adultos que estaban contigo? ¿Cómo es que querías imponer, o más que imponer, como expresar todo lo que te inquietaba, tus dudas, tus miedos, todo lo que estaba en tu cabeza, y si tus padres sean receptivos a eso? Entonces, ese sentido del yo, el percibir si hay un yo o no, lleva al respeto o a la autodestrucción. Porque es la fase de maduración de los órganos sexuales. Aparece el idealismo que dirigirá nuestros pasos y lo determinarán. Hay una madurez social, es cuando es tan importante la tribu o la cuadrilla, no sé cómo llegan en tu país, es esos amigos, tus cuates, ¿no? El tener a tus cuates ahí, tu grupo de amigos que son muy, muy importantes, es fundamental para el joven de esta edad tener sus amigos, sus grupos. Y hacen todo lo necesario o innecesario para pertenecer y sentirse integrado a ese grupo, a esa cuadrilla. ¿Tú cómo le hacías? Ve haciendo esos recuerdos. Aquí hay una segunda gran crisis, que es a los 18 años y medio, que es una crisis de identidad. ¿Quién soy yo y a qué he venido al mundo? Hay cambio, confusión y mucha necesidad de apoyo. Esta edad es súper importante porque se empieza a dar cuenta que poco le falta para ser adulto. Y entonces, ¿con qué me encuentro? ¿Qué tengo para ir en este viaje, no? ¿Qué he construido? ¿Qué he formado? ¿Dónde están? Es como todo ese cuestionamiento para precisamente saber quién soy yo, de acuerdo a todas mis vivencias, a todo lo que vengo. Metafóricamente, es como si les hubiéramos estado dando herramientas, ropa, todo de primeros auxilios, porque va a emprender un viaje mi hijo. Y le estoy dando alimento, le estoy dando un montón de cosas, porque se va a embarcar en su lancha, que también ha estado construyendo, para aventarse al mundo, ya como adulto, para ir y saber quién soy yo realmente. Es la edad que le da la vuelta al padre y a la madre. O sea, simbólicamente mata al padre y a la madre para crear su propia identidad. Dice no cuando los papás dicen sí, y cuando los papás dicen sí, él dice que no. O sea, es irle a la contra en todo. Entonces ahí también, ¿cómo lo viviste tú? ¿Provocabas a tus padres?
les hablabas, cómo les hablabas y ellos cómo te respondían. Yo creo que en ese entonces han sido tan tolerantes como hoy, quizás somos un poco más, o no lo sé, pero anteriormente es cállese, muchacho respetuoso, ¿qué me estás a mí cuestionando? Este lleva la contraria precisamente es para no ser manipulado y crea su propia individualidad. Y tiene que negar la autoridad, por supuesto. O sea, tiene que ir en contra de todo eso establecido. Pero es solamente esta edad, no nos enganchemos con que, pues vean ustedes, o sea, ya tienen, supongo que tienen más de 21 años, entonces, pues no se quedaron allí. No se quedaron allí y pues siguieron aprendiendo y desarrollándose y haciendo mil cosas. Pero esas etapas, esos momentos, pues sí son necesarios para encontrar esa identidad y ese quién soy yo. Y el 21 años es el nacimiento del yo y de la individualidad. Y entramos a la parte del ser adulto. Bien, en este tercer septenio, en donde el mundo es verdadero, ahí ya no es la fantasía, la imaginación, ahí es el pensamiento. Entonces es el proceso de pensamiento. Y el mundo es verdadero en el sentido de que quieren saber la verdad de todo. Es cuando quieren saber por qué sus papás, si no están juntos, por qué no están juntos. Esos temas de familia que no se nombran es donde él va a estar pues más interesado en saber qué pasó, ¿no? O sea, quiere conocer la verdad, te pregunta de todo, y esto por qué sí, y esto por qué no. Entonces ahora, ya vimos los 3 primeros septenios, en donde, como dijimos, es la primera fase del desarrollo vital del hombre. Aquí, como decía, se está formando ya el individuo. Hasta los 21 años, entonces, es cuando ya se hace adulto. Te invito a que revises cómo fue esta primera fase en tu vida. ¿Cómo viviste tus primeros 7 años? ¿Cómo viviste tus segundos 7 años? De los 7 a los 14. Y tu tercer septenio, 14 a 21 años. Y ve anotando, ve encontrando cualquier pista, cualquier cosa, porque la vamos a utilizar más adelante. Por eso es estar tocando ciertos puntos en estos septenios, precisamente para estimular tus recuerdos, como te decía hace un momento. Así que pues bueno, este es tu tercer septenio, tu primera fase, la primera fase del desarrollo vital del ser humano. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda fase. El cuarto septenio es de los 21 a los 28 años, en donde es el nacimiento del yo. Es yo experimento, yo pruebo, yo viajo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué sé hacer? Es el periodo de expansión, donde empezamos a crecer. Es la etapa de gran creatividad, satisfacción por vivir y probar todo aquello que fue aprendido, especialmente de la etapa anterior. Aquí es como esa continuidad, o sea, de los 14 a los 21 años es esa parte de acción, o sea, de que estoy retando, estoy provocando, estoy aprendiendo, estoy analizando, siendo muy analítico, muy racional. Y aquí en el cuarto septenio de los 21 a 28 años es ya la parte, digamos, sensible, en donde entonces voy a probar si todo aquello que aprendí, cómo lo aprendí, o sea, cómo lo voy a desarrollar, si todo eso me va a servir en esta etapa de mi vida. Esa es la etapa del alma sensible. A partir de los 21 años podemos observar quién es en verdad. La persona comienza a manifestarse. Los padres no pueden conocer los impulsos que recién aparecen a los 21 años. Miren, aquí en esta edad, revisen ustedes cómo entraron a esta etapa. Porque en realidad sí cambiamos bastante de este primer septenio. Incluso los padres no reconocen a sus hijos. Vaya, es que yo pensé que era así, pero resulta que no, que yo nunca pensé que fuera a actuar de esa manera o vaya a responder así. Lo que pasa es que a esta edad es cuando ya se formó realmente y es donde aflora su verdadera personalidad, que tiene mucho que ver y fundamentada con los valores y la formación que recibió en casa, obviamente.
Esta edad de los 21 a los 28, pues es el sentimiento, las emociones. Yo me enamoro de mi complemento. Es cuando empiezan a esa búsqueda de la complementariedad. Aunque somos distintos, no por ello sentirnos distintos. Porque es cuando andan buscando esa otra persona que se parece a mí. ¿Sí? Pues ese enamoramiento más profundo, más diferente que en la adolescencia, ¿no? Ya desde otra perspectiva, muy enfocada a la sociedad. O sea, si la sociedad lo valora, entonces él se valora. Está mucho en qué dirán los demás, qué pensarán de mí, estoy haciendo bien mi papel. Pues no, busca una posición en la vida, afirmarse en su trabajo, en su profesión, compartir sus días con alguien y formar una familia. Es como esas inquietudes que le van surgiendo a esta edad. Quizá todavía se pueden esperar un poco más, pero ya están listos en ese entonces, ¿no? Pero sin embargo todavía es mucho la parte de viajar, de descubrir, de probar, de empezar con tus primeros trabajos, de empezar a ascender, tener tus sueldos, tus primeros sueldos, digamos, ya más robustos, en donde ya te puedes ir a comprar ropa, la que tú quieras. Muchos ya se van a vivir solos. Por ejemplo, yo lo veo acá en Estados Unidos, pues ya, o sea, a la edad a partir de los 18 años, ya casi los papás, ya salte, ya vete, ya a lo que sigue, ¿no? Y los impulsan mucho a que se hagan independientes, se vayan a vivir solos. Entonces a los 21 años pues ya están viviendo ellos solos. En los países latinos no, es diferente, yo lo veo diferente. Bueno, por ejemplo en México más bien se van ya cuando salen a casarse, pues, sea hombre, sea mujer, o por lo menos en mi pueblo, o sea, en mi ciudad, así se acostumbraba y así se acostumbra, pues. Entonces también es cultural, pero técnicamente a partir de los 21 años pues ya puedes volar y es más, es sano que vueles, es sano que te vayas, es sano que experimentes, que llevas tú solo. Así que bueno, ¿cómo lo viviste tú? ¿Saliste de tu casa? ¿Qué hiciste? ¿Encontraste tu trabajo? ¿Qué hiciste con los primeros sueldos que ganaste? Ahí, ve metiéndole, estimulando esos recuerdos y ve qué encuentras por ahí. Vamos al quinto septenio. El quinto septenio es de los 28 a los 35 años. Aquí es el centro de la biografía. Precisamente es la mitad de este tiempo que vamos a analizar de los 9 septenios, en donde se comprenden esas 3 fases, que es el alma racional y de corazón. Es donde el pensar actúa de manera más intensa, se vuelve escéptico y le es muy difícil acceder a un pensar que no sea científico, o sea, que no sea racional. Y modifica su relación con los otros, ya que la vida se torna más seria. Vaya, ya como que no es tan fácil, o ya no es así como de andar con los amigos. Vaya, sí, pero ya desde otra fase, desde otro lugar, digamos, ¿no? Ya con más responsabilidad, digamos. A los 28 años es entender lo que hace, empieza ya a cansarse de la vida que estaba tan metida hacia el exterior. ¿Sí? Ha vivido mucho, pero ha alcanzado poco. Es una evolución racional de lo vivido y surgen las preguntas. ¿Qué valor tiene lo vivido hasta ahora? ¿Y qué me han aportado las distintas vivencias que he tenido? Es el comienzo de cierta sabiduría, porque se va integrando a la sociedad y reconoce el valor de lo realizado y de cómo ahí comienza la propia responsabilidad. Razón y sentimiento en equilibrio. Y con su razón se defiende del mundo y se puede volver manipulador. Es decir, yo soy el que sé, tú no. Es porque ya siente que ha vivido tanto, ya siente que ha experimentado tanto, que se le puede dar o le puede permitir un poco, digamos, de sabiduría. Pero si se va al extremo, sí cae en la soberbia, ¿no? Aquí hay que buscar ese equilibrio. A los 33 años, justo a los 33 hay una crisis también. Es una crisis en donde lo importante es la razón. Yo pienso
no yo experimento. Todo ese análisis de que hay algo que tiene que morir, que es el ego, para nacer a lo que yo soy. Es la época en la que hay muchos encuentros de las personas, accidentes, enfermedades graves. Sí, fíjate bien, sí pierdes tu guión de vida. Porque es una edad que nos invita ya más a la conciencia, con esa responsabilidad. Y si sigues andando de vago, de irresponsable, si no tienes un oficio, un beneficio, o sea, si estás todavía como perdido, entonces la vida te lo va a cobrar. Porque es una edad, una etapa en la que ya tendrías que estar haciendo otras cosas. Entonces revisa muy bien qué está pasando, porque los puntos que estoy manejando es cómo es lo que tendría que ser en esa etapa de tu vida, en ese septenio, que es el quinto septenio. Pero pon atención, porque cuando uno se empieza a desviar y no estás haciendo lo que tendrías que hacer y te vas alejando de tu guión de vida, pues todos esos distractores te pueden provocar enfermedades graves y situaciones que cuesta mucho trabajo recuperar. El sufrimiento es muy intenso porque ya lo estás viviendo desde otra conciencia. Es cuando estamos más metidos en la tierra y en la corporalidad. Aquí se recibe una llamada del yo superior para regresar al verdadero camino. Hay que distinguir lo esencial de lo accesorio. Vamos a continuar con el sexto septenio. Es de los 35 a los 42 años y es el alma consciente. Es donde se desarrolla la autoconfianza, culmina el proceso de maduración del alma humana. En el plano físico suele producirse una disminución de la vitalidad y de la capacidad de trabajo, etapa en la cual aparece frecuentemente la sensación de vacío, que predispone al encuentro consigo mismo. Y es el periodo de aceptación de sí mismo y de los otros. A partir de este momento, el individuo siente la exigencia de ser él mismo. No es ya un simple hecho de hacer y lograr lo correcto, sino de hacer y lograr aquello que tenga valor. Al disminuir la vitalidad, se superan con aumento de autoexigencia, lo cual tendrá un costo muy grande en el futuro, que es lo que comentamos hace un momento cuando estamos hablando precisamente de una de las fases, de esta segunda fase, cuando estábamos hablando en esta edad, de cómo si continúas con esos ritmos acelerados o de estrés o mucho trabajo, pues vas a pagar factura más tarde. Empiezo a pensar lo importante, que lo importante no es lo que los demás piensan de mí, sino lo que yo pienso de mí. ¿Se acuerdan que a los 21, 28 era muy importante qué pensaban los demás de mí? O sea, si los demás me valoraban, entonces yo me valoraba. Aquí ya no. Ya va empezando a entrar a un mundo interior. Los 37 años, los 40, los 42 máximo. Ahí entra una crisis existencial. Es la gran crisis que comentan de los 40. Y es donde vemos que si nuestro desarrollo es saludable, las preguntas activas en nosotros son ¿cómo es el mundo realmente? ¿Y qué lugar ocupo en él? Aquí, en esta crisis, si no la sabemos llevar, entonces pues se da cambios de trabajo, de lugar, nos cambiamos de lugar de donde vivimos. Es lo que yo quiero, lo que yo siento, o cambio ahora o me resigno a vivir así por siempre. O sea, es esa sensación que me viene, esa crisis de los 40. Que revisas a lo mejor si no estás en el matrimonio que quieres, en el trabajo que quieres, es o hago algo para mejorar esto, o hago un cambio, o entonces tengo el riesgo de que me tenga que resignar porque ya después ya no voy a poder. Joseph Steiner compartía en este septenio precisamente, él promovía 3 reglas para mantenerse sano. Es, número 1, desarrollar una vida interior amplia, sana y variada. Número 2, no quedarse en el mero disfrute de la vida. Y número 3, no solo experimentar, sino también sacar conclusiones, aprender y fluir hacia el mundo. Entonces empieza este gran periodo de introversión, ese empezar a vernos hacia adentro.